Muy buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo al webinar de hiperplasia prostática benigna, desarrollado por el Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe, con el grant o digamos, apoyo irrestricto de GlaxoSmithKline para el desarrollo de este seminario. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a tratar de cubrir en un espacio de 1 hora todo lo que se ha mencionado recientemente con el tema de guías de práctica clínica basadas en la evidencia en hiperplasia prostática benigna, una herramienta que yo creo que es de altísima importancia para todos conocer. Ha habido, digamos, aparición de nuevas guías de práctica clínica basadas en la evidencia en la literatura de manera reciente. Luego creo que va a ser algo de altísima importancia para todos nosotros poderlo, digamos, aprovechar. Muy importante también contar con la presencia del doctor Carlos Gustavo Trujillo, quien es el conferencista principal, y el apoyo del doctor Julián Azuero para la discusión de los casos. Yo me voy a limitar a hacer una muy breve introducción de la contextualización de las guías de práctica clínica basadas en la evidencia. Entonces vamos a dar comienzo a partir de este momento al webinar. He encontrado muchas frases en internet interesantes haciendo alusión a nuestro ejercicio de la medicina como un oficio sanador, pero que es diferente a los demás oficios sanadores en su carácter eminentemente científico, y cómo ciertas aseveraciones publicadas en revistas muy serias permiten definir cómo, si nosotros no aplicamos una lectura crítica a la literatura médica, podríamos estar casi tan mal preparados como alguien que no sea capaz de auscultar a un paciente o eventualmente tomar la presión arterial. Esto es lo que es básicamente la urología basada en la evidencia, y básicamente es toda la aplicación juiciosa, explícita de la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones en el cuidado individual de cada uno de nuestros pacientes. ¿Cómo nosotros basamos nuestro conocimiento? Mucho lo hacemos a través de la tradición oral y lo logramos a través de lo que nos dicen nuestros profesores, lo que nos dicen nuestros residentes más grandes cuando estamos en formación. Obtenemos información de muchas revistas, ¿cierto? Muchas revistas nos aportan conocimiento, los libros, que desafortunadamente cuando muchos de ellos salen ya están completamente desactualizados, pero es la forma en que nosotros logramos obtener información y obviamente lo que nos lleva a la industria farmacéutica. Pero si nosotros tratamos de mirar las revistas que hay publicadas en urología, son más o menos 85 revistas urológicas indexadas con una circulación casi mensual de la mayoría de ellas. El promedio de artículos es de 94, tendríamos que leernos 249 artículos diarios básicamente para tratar de estar actualizados, lo cual sería, digamos, prácticamente imposible. Luego, tratar de buscar la síntesis de la evidencia es lo mejor que podemos hacer. Y en esto conocer, digamos, cuál es la calidad de la literatura médica en cuanto a sus rangos de jerarquía es muy importante. Y siempre en esta pirámide, que yo creo que todos estamos familiarizados, vemos algo que es interesante, es cómo los experimentos clínicos aleatorizados y las revisiones sistemáticas van a estar en la, digamos, cúspide de ese triángulo. Los estudios de cohortes aportan información y de ahí para abajo estudios de controles, series de casos, reportes individuales y la experiencia personal como niveles de evidencia que se van degradando progresivamente. Hace unos años hicimos una revisión de la literatura urológica de los principales journals y nos dimos cuenta que la experimentación clínica en urología era poca. O sea, cuando nosotros mirábamos, solo el 6% de los diseños de investigación en urología eran experimentos clínicos, y de lo que más se publicaba en experimentación clínica en disfunción eréctil y en incontinencia urinaria. Tenemos unas fuentes tradicionales de información que desafortunadamente muchas de ellas nos las da la industria farmacéutica cuando llega a nuestros consultorios, los representantes cuando nos llevan información, pero esa información que claramente va a tener, desafortunadamente va a tener un peso, digamos, sesgado en la, digamos, información que se puede llevar. Y eso ha llevado a que muchas veces adoptemos tecnología tempranamente. Si nosotros vemos este slide, básicamente lo que nos quiere decir es que en los Estados Unidos la adopción de tecnologías de mínima invasión para tratamiento, por ejemplo, de incontinencia urinaria, se dio muy rápido, pero si nosotros miramos en ese momento que se dio, ¿cuál era la evidencia que existía en la literatura de experimentos clínicos aleatorizados? Era prácticamente ninguna. Solo había 2 experimentos que nada tenían que ver con la tecnología que estábamos discutiendo. Entonces, las guías de práctica clínica aparecen. Las guías de práctica clínica, por definición, básicamente es una declaración desarrollada sistemáticamente para asistir a los clínicos en la toma de decisiones. Una herramienta que nos permite tomar decisiones de manera mucho más rápida en circunstancias clínicas muy puntuales, que yo creo que es algo muy importante a tener en cuenta. Las guías se hacen por varias razones. Una, porque la práctica clínica varía muy rápidamente. Otra, porque hay una documentación inadecuada del cuidado de la salud. La otra, porque hay intereses de manejar costos y la, digamos, restricción en costos a través de las guías de práctica clínica y las políticas de salud es importante, el gobierno lo hace.
Las estrategias de educación, creo que también es porque está de moda y porque, digamos, es una herramienta que muchas sociedades utilizan para hacer investigación. Desafortunadamente, el problema es que existen gran cantidad de guías, muchas de ellas adaptadas a cada país donde son hechas, y la idea es que todos podamos hablar el mismo idioma a través, digamos, de la información que podamos sintetizar de muchas de estas guías de práctica clínica. Si ustedes miran desde el año 99 hasta el 2015, miren la gran, digamos, el gran crecimiento que ha habido en la aparición de guías de práctica clínica basadas en la evidencia, que cada vez vamos a ver más publicadas y cada vez vamos a ver más en la literatura. ¿Qué es un error cuando asumimos una guía? Pensarla como un protocolo, pensar que las recomendaciones de la mejor evidencia son un dogma y que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La gran proliferación de guías, no analizarla críticamente, que es algo muy importante, y no actualizar periódicamente una guía, que creo que es algo que es mandatorio. Hay múltiples motores de búsqueda, como todos estos que ustedes ven acá, en donde uno puede buscar guías de práctica clínica. Empezar con Google es algo muy básico, pero si ustedes quieren entrar a buscar guías de práctica clínica, hay que hacerlo de una manera mucho más detallada, pero los motores son múltiples. Uno puede buscar guías de práctica clínica, pero lo mejor, cuando uno la encuentra, es hacer una adecuada apreciación clínica de la literatura, y en eso hay instrumentos robustos publicados en la literatura que nos van a permitir eventualmente hacer esta apreciación crítica de una manera adecuada. Uno de ellos es el que ustedes ven acá, que es un instrumento estandarizado que de verdad evalúa la calidad metodológica con la cual fue hecha una guía de práctica clínica. Habiendo dicho eso, creo que, digamos, existen guías de buena calidad en hiperplasia prostática. Digamos que el proceso de adaptación o adaptación de una guía en nuestro país podría ser algo sensato para no tener que elaborar una, y hacer una nueva de pronto no sea una buena idea, pero que nos repasen una creo que es una muy buena alternativa, y es lo que hoy vamos a lograr tener de la mano del doctor Carlos Gustavo Trujillo y del doctor Julián Azuero, quienes van a, digamos, liderar de ahora en adelante este seminario, y con esto vamos a poder, digamos, ver la mejor actualización posible en guías de práctica clínica en hiperplasia prostática. Bueno, buenas noches. Julián Azuero, vamos entonces a desarrollar un caso clínico con el objetivo de resolver las dudas o a manera de introducción acerca de la charla que va a dar el doctor Carlos Gustavo. Y la idea es tener algunas preguntas que el objetivo es tener las respuestas claras, creemos, al final del webinar. Entonces empecemos con el caso clínico. Tiene un hábito urinario de 7 diurnos por 3 de nocturia. Fuerza para empezar el chorro, vacilación, goteo al final de la micción, sensación de vaciado incompleto, que todos estos síntomas afectan la calidad de vida. Además de ello, tiene una función o una disfunción éctil valorada en una escala subjetiva de 4/10. Como antecedentes de importancia, es un paciente hipertenso, aunque está controlado, una insuficiencia cardíaca congestiva, tiene una fracción de eyección de 60% y ha sido operado de herniorrafia inguinal bilateral. Además de esto, en el examen físico vemos un perímetro abdominal de 108 centímetros, un índice de masa corporal de 28, un tacto rectal, una próstata grado 2 sin ninguna otra alteración, sin ningún otro dato relevante, y además tiene varices en los miembros inferiores bilaterales. Entonces, la pregunta número 1 es, ¿regularmente ustedes miden el índice de masa corporal del perímetro abdominal de una manera rutinaria en todos los pacientes? Sí y no. La pregunta número 2 es, ¿ustedes realizan de manera rutinaria también un IPSS, un diario miccional, ambos o ninguno? La pregunta número 3 es, en este examen inicial o en este acercamiento inicial, ¿qué exámenes solicitaríamos a estos pacientes? 1, uroanálisis y creatinina. 2, uroanálisis, creatinina y PSA. Recordemos, paciente varón, 70 años. Continuemos con el caso. Tiene un IPSS de 17, una calidad de vida de 5, lo cual pues está alterando cómo el paciente lo refería a su calidad de vida. Una creatinina en 1.18, un uroanálisis que no tiene ningún dato relevante y un antígeno prostático en 3. Pregunta número 4. ¿Ustedes tomarían o realizarían una ecografía de vías urinarias? ¿Le indicarían de entrada urodinamia? ¿Le harían cistoscopia? ¿Combinación de 2 de estos exámenes? ¿Todas o ninguna? Sigamos entonces con el caso. El urólogo tratante toma una ecografía de vías urinarias que informa un volumen prostático de aproximadamente 80 gramos con un lóbulo medio y un índice de protrusión prostática de 18 milímetros. Sigamos con las preguntas. Pregunta número 5. ¿Usted recomienda a este paciente de entrada alfa bloqueador más 5-ARI, un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, un alfa bloqueador más un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, o un 5-ARI más un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, o van directamente a la cirugía?
Intentemos entonces hacer el desarrollo del webinar con la evaluación inicial de el paciente con síntomas del tracto urinario inferior y demos paso al doctor Carlos Gustavo Trujillo. Muchas gracias. Recalcamos lo que dijo Julián. En cualquier momento pueden hacer sus preguntas y trataremos de resolverlas al final. Entonces vamos a dar el paso a la charla y vamos pendientes de saber qué dudas tienen. A la fecha, Colombia es el segundo país en el mundo, en Latinoamérica, donde se vive más, donde somos más longevos. Y ahí pueden ver cómo ha ido aumentando la expectativa de vida de los colombianos, llegando en este momento a tener un promedio aproximado de 79 años, 76 para hombres y 83 para las mujeres. Si miramos la población en el mundo, también vemos cómo de manera marcada van creciendo aquellos pacientes mayores de 60 años comparado con las pirámides poblacionales previas. Y si miramos, aquí arriba les tengo el dato del mundo y el dato de Latinoamérica o de Sudamérica específicamente, donde es absolutamente evidente cómo hay una inversión de la pirámide poblacional, facilitando o aumentando la cantidad de personas mayores. Ya no nos morimos tan jóvenes como antes. Y eso es importante porque, como todos lo sabemos, la prevalencia histológica de hiperplasia prostática benigna aumenta en la medida que aumenta la edad, y de la misma manera la prevalencia de síntomas de tracto urinario inferior va aumentando con la edad. ¿Eso qué hace? Que se calcule que dentro de 10 años más o menos vamos a tener 50% más de pacientes con síntomas del tracto urinario secundarios al crecimiento de hiperplasia prostática benigna. En Colombia prácticamente no teníamos datos, tenemos muchos datos del mundo, pero esta gráfica básicamente les muestra la anotación del estudio que realizamos. Es un estudio que llamamos el COBALT, es un estudio de prevalencia de síntomas en Colombia, donde les resalto que en Colombia encontramos que hay una prevalencia cercana al 84% de síntomas en pacientes mayores de 18 años y síntomas de vejiga hiperactiva casi en el 31%. Este es un estudio que realizamos en hombres y mujeres de las 5 principales ciudades de Colombia. Se les hizo una visita domiciliaria, aplicamos cuestionarios, indagamos también por otras condiciones e incluimos 1.060 pacientes, de los cuales el 50% fueron hombres. Y lo que les quiero mostrar en esta tabla un poco pesada es que casi que el 70% o el 84% en efecto tuvieron síntomas. La mayoría leves, pero también algunos moderados y severos, tanto en hombres como en mujeres, y como era de esperarse, la mayoría de ellos en mayores de 65 años. Ahí pueden ver que desde los 18 se presentan, pero sobre todo en pacientes mayores de 65 años, nuevamente hombres y mujeres, son altamente prevalentes. Y todos tienen un impacto en calidad de vida. Si suman los datos ahí, alrededor del 20% muestran tener alguna clase de impacto en su calidad de vida debido a estos síntomas. Lo que suele más molestar, molestar más, igual que en la mayoría de los estudios, es la nicturia, que la pueden ver ahí casi en la mitad, y es uno de los síntomas más prevalentes y que más impactan la calidad de vida. Entonces, el primer mensaje que les quiero dar es que el aumento en la expectativa de vida en el mundo, y particularmente en América Latina, seguramente traerá un aumento en la cantidad de pacientes que nos consultan por presencia de síntomas del tracto urinario inferior. ¿Cómo debemos evaluarlos? Entonces, el aumento en la expectativa de la vida, bueno, ya le dije, algo pasó ahí. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Estas diapositivas les habla de las guías previas. Ahorita vamos a ver las guías actuales. La Asociación Americana de Urología recomienda hacer una historia clínica, indagar por la presencia de síntomas, tratar de calificar o de medir su severidad y el impacto que tiene en la calidad de vida utilizando los cuestionarios de síntomas disponibles, y hacer un examen donde se incluía para ese momento un tacto rectal y exámenes de laboratorio con un parcial de orina, un antígeno prostático y eventualmente hacer un diario miccional. Eso contesta algunas de las preguntas que ya les había hecho Julián. La guía europea, por su parte, dice también, haga una historia clínica donde además incluya la función sexual por su cercana correlación con la presencia de síntomas, utilice un score de síntomas también, haga un parcial de orina, un examen físico y un PSA que se utiliza básicamente como un examen de tamizaje. Adicionalmente, a diferencia de la otra guía, recomiendan medición del volumen prostático. En mayo de este año, en el marco del Congreso de la Asociación Americana de Urología, se actualizó esta guía que les mencionaba y lo que ellos recomiendan es que hagamos a los pacientes una historia clínica, utilizamos un cuestionario y solo un parcial de orina inicialmente. Quitan
el antígeno prostático específico y como lo hemos visto en ambas, no incluyen exámenes como por ejemplo la creatinina. Mencionan también que en algunos pacientes seleccionados podríamos utilizar medición del residuo postmisional, estudios como la uroflujometría o eventualmente un estudio urodinámico. El problema es que no dicen quién es ese paciente seleccionado que se beneficia de esos estudios. Entonces, ¿qué debemos mirar en la historia clínica? Debemos indagar activamente por la presencia de síntomas y complicaciones de los mismos. Como lo mencionamos con frecuencia, muchos pacientes asumen que estos cambios en el patrón misional son normales o son consecuencia de su edad. Y esto no es así. Ellos no lo entienden como anormales y sobre todo no tienen en cuenta que son potencialmente solucionables. Entonces, no solo debemos preguntarle al paciente si orina bien o mal, sino hacerle preguntas puntuales como cómo está su chorro, si es intermitente, si tiene sensación de vaciamiento completo, todo ese tipo de cosas. En los antecedentes, y menciono esto porque sé que en el auditorio no solo estamos urólogos, sino también médicos de otras especialidades y estudiantes, tenemos que buscar aquellas situaciones que nos sugieran otras posibles causas de los síntomas, como eventualmente cardiológicas. Un paciente con falla cardíaca congestiva seguramente va a tener micciones nocturnas, metabólicas como la diabetes, que como bien saben ustedes cursan tanto con polidipsia como con polifagia, trastornos en la contractilidad vesical que podrían darse en cualquier paciente con enfermedad neurológica o condiciones como estrecheces de la uretra en pacientes que ya han sido intervenidos o que eventualmente han tenido trauma. Al examen físico, y les pongo ahí los dos asteriscos porque como lo vieron en la guía actualizada de 2018, ni siquiera se menciona el examen físico o no se menciona qué debemos hacer. Obviamente debemos tomar unos signos vitales, que es base de cualquier examen adecuado. Deberíamos auscultar a los pacientes porque eventualmente podemos encontrar signos de sobrecarga hídrica o edema pulmonar como roncos o estertores en las bases pulmonares. Debemos palpar el abdomen específicamente para buscar masas como la que ven en la foto, un posible globo vesical, e indirectamente también podemos ver signos de la función renal y de la función cardíaca, como podría ser el edema de miembros inferiores. Entonces es importante examinar al paciente como un todo y no dedicarnos únicamente a la parte urológica. Hay mucho conflicto en cuanto al tacto rectal y nuevamente dejo los asteriscos porque no está recomendado. Salió de la recomendación de la guía previa a la guía actual. Pero este es un tacto rectal que no necesariamente estamos haciendo como tamizaje. ¿Y cuál es la importancia del tacto rectal? Nos puede dar una idea que, si bien es cierto, es vaga y no es exacta del tamaño de la próstata, pero que va a ser determinante en aquel escenario en que decidamos dar tratamiento médico para escoger cuál de las diferentes terapias vamos a utilizar. Y nos puede dar una idea de la condición neurológica del paciente en la medida en que vamos a poder darnos cuenta de cuál es el tono que tiene el esfínter anal. ¿Qué se nos olvida siempre? Y por eso lo preguntamos. El índice de masa corporal y el perímetro abdominal. Creo que la adherencia de los urólogos y de la mayoría de los médicos a tomar estos signos, que son muy importantes, es muy baja. ¿Y por qué es importante hacerlo? En este estudio que les traigo aquí para mostrar, pueden ver cómo es muy claro que los pacientes obesos, incluso los pacientes en sobrepeso, suelen tener próstatas más grandes que aquellos pacientes cuyo hábito corporal es normal. De igual manera, se ha visto, como lo ven en la gráfica del lado derecho, que también la obesidad y el sobrepeso se correlacionan con tener puntajes del IPSS, el índice de síntomas prostáticos, más altos. De igual manera, si empezamos a ver los componentes del síndrome metabólico y su impacto en los síntomas del tracto urinario, pueden ver en esta gráfica cómo de estas medidas que se tomaron, la circunferencia abdominal o el perímetro abdominal, la presión sistólica, la glicemia, los triglicéridos o los niveles de colesterol, el que tuvo una correlación más estrecha con la presencia de síntomas, en esta gráfica en particular, síntomas de almacenamiento, fue el perímetro abdominal aumentado, mayor de 100 centímetros. También ven ahí como cuanto más obeso es el paciente, cuanto más alto es el peso, más frecuente es que tengan los síntomas. Entonces, también se ve como la presencia de síntomas del tracto urinario en pacientes obesos o en pacientes con índice de masa corporal elevado, con perímetro abdominal alto, no solo son más frecuentes, sino que suelen ser más severos y se asocian con una mayor posibilidad de requerir tratamiento. Entonces, ese índice de masa corporal nos está diciendo que probablemente ese paciente vaya a requerir algún tratamiento.
Por eso mi mensaje 2 es que siempre hagan una historia clínica completa, un buen examen e incluyan siempre como parte indispensable de su examen la medición del índice de masa corporal y del perímetro abdominal. Otras situaciones que podemos, o otros exámenes que podemos hacer o cuestionarios es hacer el IPSS o un similar, que si bien es cierto es complejo de entender y no es fácilmente aplicable para muchos pacientes, nos va a ser muy útil ¿para qué? Para medir la severidad de los síntomas, para medir el impacto que tienen en la calidad de vida y como una estrategia de seguimiento de evolución cuando los operamos o cuando les damos medicamento. Y un diario miccional que probablemente es muy engorroso y que tiene problemas como el efecto Hawthorne, que es el efecto de sentirse observado, que se refiere a cómo el paciente modifica su conducta por el simple hecho de estarla registrando. Pero que, como lo ven en este estudio, definitivamente nos dice, si uno tiene un IPSS elevado, hay una probabilidad muy alta de que tenga obstrucción. En este estudio, entre el 54 y el 74% de los pacientes con cuestionario de síntomas puntuado como mayor de 20 tenían urodinámicamente una obstrucción. Y el diario miccional, volviendo a ese tema, lo recomiendo en particular si hay nicturia. Por lo engorroso y por esto, cargar un vaso para medir cuánto orina, para medir cuánto toma puede ser incómodo, se debe hacer 3 días, tiene los inconvenientes que dijimos, pero es muy importante en particular en pacientes con nicturia. ¿Por qué? Porque de las causas de nicturia la inmensa mayoría no son urológicas. Podemos ver pacientes con poliuria nocturna, que se ve en aquellos que tienen falla cardíaca congestiva, diabetes, apnea del sueño, pacientes con edemas. Podemos encontrar pacientes con baja capacidad vesical, secundarios a cuerpos extraños, a crecimiento de próstata, a hiperactividad de la vejiga, presencia de tumores o consumo de algunos medicamentos, en particular diuréticos u otro tipo de medicamentos, o pacientes con poliuria global, que es frecuente verla en pacientes con diabetes mellitus, diabetes insípida, o pacientes con polidipsia, que se refiere a la ingesta mayor de 40 miligramos por kilo por día de líquido. Poliuria nocturna, ¿cómo la definimos? Un volumen nocturno sobre el volumen total adecuado mayor del 33%. Entonces, aquel paciente que su principal queja es nicturia, deberíamos pedirle un diario miccional y eventualmente, si encontramos una poliuria nocturna, referirlo a su cardiólogo o por lo menos hacer estudios más en profundidad sobre este tema. ¿Qué laboratorios debemos tener? Uroanálisis, el único incluido en la guía de 2018, y el uroanálisis lo hacemos con 2 objetivos, buscar infección o buscar hematuria. Creatinina la tengo ahí resaltada porque no está en ninguna de las guías, sin embargo, estudios realizados en nuestro país demuestran cómo, desafortunadamente, los urólogos en nuestra consulta de tamizaje seguimos encontrando con mucha frecuencia pacientes con insuficiencia renal, alguna posobstructiva secundaria al crecimiento prostático, otras no, pero es importante tomarlo porque recuerden que el urólogo cada vez más tiene un rol como el médico del hombre. Y el antígeno, que solo resalto ahí, ¿por qué? Porque el antígeno resulta muy polémico tomarlo, sobre todo a partir de la recomendación del Task Force en Estados Unidos, donde se usa única y exclusivamente como una estrategia de tamizaje para cáncer de próstata. Por eso lo condicionan en ambas guías, como los mencioné ya en la de 2018, no recomiendan tomarlo, pero es importante tener en cuenta que el antígeno no solo es un examen de tamizaje. Estos estudios del placebo del M-TOPS demuestran cómo uno podría hacer una predicción cercana del volumen de la próstata basados en ese nivel de antígeno, con un error aproximado de 5 mililitros, pero básicamente lo que dice es, yo tengo entre 50 y 59 años, tengo un PSA de mayor de 1.3, es probable que mi próstata tenga más de 30 mililitros. Si es mayor de 1.6, de 40 mililitros, y ahí en la imagen pueden ver cómo varía con la edad. No son cifras muy altas, pero tiene una especificidad del 70% y una sensibilidad del 65 al 70%, lo cual hace que el antígeno sea también una herramienta útil como marcador de volumen prostático y no solo como una herramienta de tamizaje. Pero en las guías yo considero que hay 2 grandes ausentes, la ecografía y un flujo libre o una urodinamia completa. ¿Qué decían las guías normalmente? Uno reservaba la ecografía, en este caso transrectal la mencionaban ellos, lo cual claramente no es necesario, podría hacerse por vía abdominal, o la urodinamia para algunos pacientes, probablemente el paciente con patología neurológica. La Asociación Europea decía que las imágenes solo se deberían
realizar en aquellos pacientes con residuos postmiccionales elevados, pero no sabemos quién lo tiene si no le hacemos una ecografía, con hematuria o con litiasis. Y la guía nueva de este año, como lo mencioné anteriormente, dice que en pacientes seleccionados, pero no dice cuál. Hay unos que se caen de su peso, que es el paciente neurológico, el paciente con antecedente quirúrgico, pero no como abordaje inicial en la mayoría. También recomiendan ellos hacer ecografía, cistoscopia antes de una cirugía o antes de una intervención. Lo mismo dicen de la medición del residuo y lo mismo dicen de los estudios de flujo-presión. Entonces, realmente mi pregunta es, ¿debemos esperar al momento en que vamos a operar? ¿Sí? ¿A quién vamos a operar? Ellos mismos lo dicen, al paciente con complicaciones, con falla renal, con retención urinaria, con infección de vías urinarias. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que esperar de verdad que se compliquen para ofrecerle cirugía y para hacer este tipo de estudios? Entonces, mi posición personal es que deberíamos hacer una ecografía como parte del estudio inicial. ¿Por qué una ecografía? Porque me permite medir variables muy útiles, como el residuo postmiccional, que de otra manera no necesariamente es cuantificable, el volumen de la próstata, el índice de protrusión prostática, que se refiere sobre todo a la presencia de un lóbulo medio, y el grosor de la pared vesical. Adicionalmente, este es un examen que es económico y es seguro para el paciente, no involucra irradiación, por lo cual creo que hay pocas razones para no hacerla. ¿Y por qué es importante medir estas variables? Entonces, en cuanto al residuo postmiccional, ¿qué podemos decir? Las guías y la mayoría de los textos son enfáticos en decir que no hay un valor exacto para considerar el residuo como normal o anormal, pero nos permitiría eventualmente medir un concepto relativamente nuevo, que es el de eficiencia en el vaciamiento, que se calcula midiendo todo el volumen evacuado sobre el volumen evacuado más el residuo, y eso nos permite calcular si efectivamente nuestra vejiga está siendo eficiente en evacuar el líquido que recibe o no lo está haciendo. Y adicionalmente, hay estudios, nuevamente, estudios del brazo placebo del estudio MTOPS, donde demuestran que aquellos pacientes que tienen residuos postmiccionales mayores a 40 centímetros tienen una probabilidad más alta de hacer retención urinaria y de requerir cirugía que aquellos que tienen un residuo menor. Entonces empieza uno a llenarse de argumentos y de pronto tenemos un paciente sintomático con un residuo postmiccional elevado para el caso o para estos estudios mayores de 40 centímetros cúbicos, y adicionalmente nos va a permitir medir el volumen de la próstata. Y nuevamente también del brazo placebo de este estudio, en esta diapositiva ven cómo es más probable que un paciente con próstata mayor de 30 centímetros cúbicos tenga retención urinaria o requiera terapia invasiva, es decir, requiera cirugía, que aquel que la tiene menor. Entonces, vamos sumando herramientas que nos van a poder potencialmente predecir cuál va a ser el desenlace de ese paciente desde el momento mismo del diagnóstico y no cuando ya se ha complicado o cuando le hemos perdido tiempo dando medicamentos. Esto también combina el tema del volumen, brazos del estudio REDUCE y brazos del estudio COMBAT de la rama de tamsulosina, y fíjense cómo a mayor volumen, que quizás es contrario a lo que muchos urólogos de nuestra generación nos enseñaron, el volumen prostático sí se asocia con un peor desenlace en cuanto a síntomas y una mayor probabilidad de cirugía. Nos permite la ecografía además mirar la anatomía, y esto nos habla del índice de protrusión prostático y de la presencia del lóbulo medio, que como ustedes saben es mucho más obstructivo que no. ¿Cómo se hace la medición del lóbulo medio? Ahí ven ustedes un corte sagital y lo que se mide es cuánto protruye ese tejido prostático a la luz de la vejiga. Los estudios iniciales, este es un estudio en 200 hombres mayores de 50 años, a quienes ya se les había hecho urodinamia y por eso tenían una medición del índice de obstrucción prostática, del Bladder Outlet Obstruction Index mayor de 40, y correlacionaron la presencia de esa protrusión prostática con la severidad de los síntomas y con el hallazgo urodinámico. Y lo que encontramos es que efectivamente el índice de protrusión prostática, como lo ven ahí, más que la edad, que el IPSS, que la calidad de vida, que el flujo máximo y que el residuo, e incluso que el volumen, fue predictor de que el paciente estuviera urodinámicamente obstruido. Esos otros estudios, ahí tienen un ejemplo, grado 1, grado 2 y grado 3 para la protrusión del prostático. También está medida en otros estudios y en este en particular encontraron que esa medida estaba considerablemente correlacionada con ese índice de obstrucción con una P significativa.
También se ha mirado este estudio nuevo, diferente, es un estudio publicado, como lo ven ahí, en 2016, donde encontraron que el valor predictivo positivo de tener un índice de protrusión prostático elevado para obstrucción era cercano al 80%, similar a lo que teníamos con el volumen prostático, pero esta una variable nuevamente un poco más sólida que las anteriores. Nos permite adicionalmente medir el grosor de la pared, y en la foto de la derecha ven lo que conocemos como una vejiga de esfuerzo, una vejiga bastante deteriorada, a la que ninguno quisiera llegar a tener eso en los pacientes. Se hace esta medición, se mide el grosor de la pared anterior de la vejiga, idealmente con el paciente teniendo entre 250 y 300 centímetros cúbicos de orina, y también se ha demostrado cómo esta variable es una predictor de falla al tratamiento farmacológico. Se hace la revisión nuevamente con la medición realizada con un deseo miccional fuerte, y al comparar esta medida en este estudio con los hallazgos urodinámicos, nuevamente encontraron que había una correlación positiva bastante importante. Y el resultado final de ese estudio es que aquellos pacientes que tienen un grosor del detrusor mayor de 2 milímetros, se puede predecir con un 94% de probabilidades que ese paciente está obstruido urodinámicamente. Si empezamos a combinar mediciones, aquí tienen ustedes los datos de grosor de la pared vesical, flujo máximo, flujo promedio y volumen del residuo, nos da una curva bastante mejor. Entonces, en conclusión, de la parte de ecografía, uno podría mezclar los datos de grosor de la pared, de índice de protrusión prostático, volumen prostático y residuo, para tener una mayor predicción de obstrucción sin necesidad de hacer urodinamia. Por eso hoy en día se habla de la ecografía bien hecha y con la medición de estas variables como una urodinamia no invasiva. Y hay estudios en curso, nosotros en particular lo estamos haciendo en la fundación, para crear un normograma que nos permita mezclar estas variables y predecir la grado de obstrucción. ¿Qué viene también en cuanto a ecografía? Simplemente les traigo estos dos artículos que están hablando del índice de resistencia al flujo sanguíneo prostático. En la gráfica del lado izquierdo lo que ven ustedes es cómo ecográficamente se miran los flujos de las arterias, tanto laterales como la arteria uretral, y en este estudio en particular encuentran, como lo ven ustedes resaltado en el recuadro rojo, que el combinar el dato del índice de protrusión prostática con ese índice de resistencia nos da un mejor resultado, un valor predictivo positivo, para este caso el 84%, que es bastante útil. Esto es muy nuevo, no está en las guías, son artículos que hasta ahora están saliendo, pero como ven también en el cuadro de colores de abajo, parece ser una forma prometedora de hallar obstrucción sin necesidad de hacer urodinamia. Paso entonces al tema de la urodinamia, y para todos creo que es claro que el flujo presión es el único estudio capaz de diferenciar entre las alteraciones de contractilidad y la obstrucción del tracto urinario de salida. En la mayoría de las guías nuevamente lo dejan como un estudio posterior en el que el paciente que falla, en el que el paciente complicado. La guía ya esta no de hiperplasia, sino de urodinamia de SUFO, dice que es importante realizarla cuando se cree que el paciente puede cursar con una alteración de contractilidad del detrusor, lo cual a mi juicio es poco probable que logremos determinar simplemente con la clínica, salvo en aquel paciente con alguna condición neurológica o en aquellos en pacientes, como lo dice también la guía americana de 2018, que tengan una condición mórbida o irreversible en quien se planee cirugía. ¿Qué importancia tiene la urodinamia? Empezamos con un estudio muy sencillo como el flujo libre, que a mi juicio no tiene un rol muy importante como único estudio, pero que, como lo demuestra en este estudio, por tercera vez les menciono, del brazo placebo del estudio MTOPS, uno de los estudios urológicos más importantes, demuestra cómo aquellos pacientes que tienen un flujo libre anormal, es decir, menor de 10 mililitros por segundo, es más probable que se tapen y más probable que requieran cirugía. Y si otra vez empezamos a hablar, recuerden que dejamos de hablar de prostatismo hace muchos años porque simplemente pensamos en todo el tracto urinario inferior como una unidad, y ya sabemos que no solo la próstata. Ahí ven ustedes en esa gráfica todas las condiciones que podrían generar síntomas. Simplemente por leerlos algunos: poliuria nocturna, la obstrucción por la próstata, que es lo que estamos hablando, un cálculo ureteral distal eventualmente, un tumor de vejiga, la prostatitis, cuerpos extraños. Es tal la cantidad de entidades que pueden dar que yo sí creo que es importante que hagamos un estudio donde nos confirme que efectivamente el paciente está obstruido y no que tiene cualquiera de estas condiciones que mencionamos. Y fíjense cómo
en este estudio que encuentran, nos habla de la prevalencia de detrusor hipoactivo. Se encuentra que entre el 9 y el 58% de pacientes que iban a ser llevados a cirugía por crecimiento del tracto urinario inferior, realmente la causa no era una obstrucción, sino un trastorno de contractilidad. Y eso es importante, puede que no como diagnóstico, pero sí para informarle al paciente de su potencial desenlace. Puede que un paciente tenga una alteración de contractilidad y una obstrucción del tracto urinario. Sabemos que si lo desobstruimos va a mejorar, pero probablemente su mejoría no sea tan buena como en un paciente con detrusor normocontráctil. Entonces es importante eventualmente hacer un estudio, y este sí probablemente en el caso del paciente que va a ser operado sobre todo. Este otro estudio lo traigo simplemente como una curiosidad, habla de videourodinamia, que no creo que sea necesario realizarla de manera rutinaria en ausencia de una condición neurológica importante. Sin embargo, me llamó la atención porque miraron el resultado urodinamico en pacientes que tenían residuos postmiccionales elevados. Son 2.800 pacientes, una cifra muy importante, y de ellos solo 37 tenían obstrucción como causa. Entonces, no podemos quedarnos tranquilos con que el paciente está obstruido. Tenemos que estar seguros que no tenga alguna otra condición, como en este estudio encontraron, hiperactividad del detrusor únicamente, una vejiga hipersensible, un detrusor hipoactivo, una DHIC o eventualmente patología del esfínter, como una falla en la relajación del esfínter, que es infrecuente, pero en este estudio es casi del 20%, y en el 5% de esos pacientes que creían obstruidos tenían una urodinamia normal, es decir, probablemente no se iban a beneficiar ni del tratamiento farmacológico ni del tratamiento quirúrgico. Entonces, resumiendo, la mayoría de las guías nos hablan definitivamente que tenemos que hacer una historia clínica, un examen físico, probablemente un tacto rectal, medir los síntomas, hacer un diario, hacer un examen de orina, y todos los demás empiezan a mezclarse entre opciones, recomendaciones que sí o algunas que definitivamente no se deben hacer. ¿Cuáles son mis conclusiones? El examen físico de cualquier paciente varón con síntomas del tracto urinario inferior debe ser un examen completo, pero además debe incluir el índice de masa corporal y el perímetro abdominal, nuevamente como predictores de presencia, severidad, aumento de volumen prostático y de desenlace posoperatorio de estos pacientes. El antígeno prostático específico no es solo una herramienta de tamizaje, también podríamos usarlo como un predictor de volumen prostático y eventualmente de progresión de la enfermedad. El diario miccional, que les insisto, lo recomiendo en particular en pacientes que se quejan principalmente de nicturia, les va a permitir hacer un diagnóstico diferencial de poliuria nocturna, cuya etiología y manejo son muy diferentes a lo que normalmente realizamos para el cáncer, para el paciente con hiperplasia prostática benigna. En mi concepto, y creo que es hacia donde van a migrar las guías en la medida en que hay más estudios de las variables que analizamos, la eco debe ser un estudio de primera línea. ¿Por qué? Porque nos permite tomar varias medidas útiles que, como se los mostré en la charla, son factores de progresión, y pareciera incluso que podría ser equivalente a realizar un estudio de flujo-presión en nuestros pacientes. Nuevamente, se habla de la ecografía potencialmente como una urodinamia no invasiva. Adicionalmente, y aquí conecto con el seminario que les doy el doctor Plata hace un mes, nos va a permitir definir qué pacientes tienen mayor riesgo de progresión, qué pacientes de pronto no es prudente que le hiciéramos manejo con medicamentos, sino que en aquellos en que deberíamos proponerles como primera opción el tratamiento quirúrgico aún sin haberlos tratado con medicamentos. Yo creo que deberíamos hacerlas antes de ofrecer cualquier tipo de tratamiento, no solo tratamiento quirúrgico, sino también tratamiento farmacológico. Y finalmente, ante la altísima cantidad de entidades que tienen síntomas parecidos o similares, la urodinamia podría ser un estudio de primera línea, creo yo, en algunas situaciones, o por lo menos creo que deberíamos realizarlo siempre antes de considerar un manejo quirúrgico para poder predecir en ese paciente cuál es su expectativa de mejoría y qué espera que vaya a pasar con él. Gracias. El caso clínico nuevamente. Mientras van haciendo preguntas, entonces, nuevamente, si hacemos un análisis de este caso con Julián, era un paciente que tenía síntomas del tracto urinario definitivamente,
Se los voy a pasar nuevamente, perdón un segundo. Tenía un perímetro abdominal de 108 cc, un índice de masa corporal en 28, o sea, estaba en un sobrepeso, una próstata grande al tacto. Entonces, nuevamente, ¿debemos medir el índice de masa corporal y el perímetro abdominal de manera rutinaria? Yo creo que definitivamente sí. Debemos realizar de manera rutinaria por lo menos el IPFS y en la condición que les mencioné, hacer el diario miccional. Los exámenes que deberíamos solicitar, yo creo que seguramente es la opción 2, hacer un PSA, nuevamente no como marcador o como tamizaje, sino como marcador de crecimiento prostático. Y este paciente tiene un IPSS en 17, o sea, síntomas moderados, con una calidad de vida mal, un PSA en 3, que nos habla seguramente que su próstata está grande. Entonces, a este paciente probablemente yo le ofrecería de entrada la ecografía, sin lugar a dudas, y eventualmente, según sus antecedentes, la urodinamia. No creo que la cistoscopia tenga ningún rol y, como vieron, no la mencionamos dentro de la conferencia. Y teniendo un paciente con una próstata de 80, un índice de producción prostática de 18 milímetros, es decir, grado 3, síntomas severos, no mencionamos el estudio, probablemente es un paciente que, como lo mencionó Mauricio en la charla anterior, sea un candidato ideal inicialmente para ofrecerle cirugía antes de darle medicamentos inclusive, porque es un paciente con muchas variables que predicen un mal desenlace para su tratamiento farmacológico. Bueno, entonces estamos preparados para las preguntas. Bueno, Raúl, vamos a ver si le puedo volver a poner la fórmula, pero nuevamente, en resumidas cuentas, lo que hacemos es cuantificar la diferencia que hay entre, ya me ayudan aquí para ponerle la diapositiva para que lo pueda anotar la fórmula, ahí lo tienen. Si es el vaciamiento, volumen evacuado sobre el volumen evacuado más el residuo, les va a dar casi que un porcentaje con el cual lo pueden calcular. Lo que no podemos hacer es eternizar a los pacientes tomando medicamentos. Creo que es una preocupación de todos los urólogos, como el uso crónico, en particular de alfa bloqueadores, que los estudios nos han demostrado claramente que no desobstruyen al paciente, aunque tengan una mejoría clínica, lo que hace es que la vejiga sufra las consecuencias y eso nos hace enfrentarnos a próstatas más grandes y a vejigas más dañadas. Entonces creo que definitivamente mientras se opera deberíamos darles medicamentos, también porque buscamos un alivio sintomático para ellos. Ahí nos preguntan cuáles son los rangos del índice de vaciamiento. Creo que no hay un número exacto, ya lo consiguió Mauricio, pero obviamente lo que busca uno es que la mayoría del líquido salga y no quede tanto adentro. ¿Se debería hacer urodinamia en pacientes con retención urinaria y cateterismo vesical permanente? No sé, Fabián, si se refiere al que está derivado crónicamente con sonda o con retención, pero yo creo que sí, es un escenario muy importante porque el paciente que llega a hacer una retención urinaria es un paciente que claramente nos está diciendo que su vejiga está descompensada. Es muy raro que haga una retención urinaria aguda como primer síntoma. Entonces, en ese paciente en que yo de plano ya sospecho que puede haber un daño en la vejiga, yo creo que es indispensable hacer la urodinamia. Lo que ve uno normalmente es que cuando tiene el paciente tapado quiere operarlo rápidamente para resolverlo, pero no se nos olvide que de pronto puede tener un trastorno de contractilidad de la vejiga y eso solo lo vamos a poder determinar con la urodinamia y se lo debemos informar al paciente. Si un paciente sigue sintomático, como todos, digamos, debemos descartar, lo primero es que un paciente operado debería orinar bien. Si no orina bien, tenemos que descartar alguna complicación de la cirugía, en particular estrecheces de uretra, que son muy frecuentes. Una vez se descarta la estrechez de uretra y si el paciente no mejora, yo creo que nuevamente habría que hacer una urodinamia, porque mi sospecha, si no hay un tema obstructivo por una estrechez, es que haya un trastorno en la contractilidad. Mónica me pregunta, Mónica Ortiz, que si el valor normal del residuo posmiccional. El residuo posmiccional, como lo mencioné antes, no importa que me haya llegado, con mucho gusto te resolvemos la duda. No hay un valor exacto. Sin embargo, obteniendo datos de los brazos placebo de algunos estudios, pareciera que es peor tener más de 40 centímetros que menor de 40. Obviamente esto también lo tenemos que mirar considerando cuál es el volumen que tenía el paciente, el volumen premiccional, porque es diferente que yo deje 40 si tenía 400 o que deje 40 si tenía 100.
Muchas veces lo que encontramos es que cuando se hacen ecografías a los pacientes los ponen a aguantar demasiado tiempo la orina y en particular, por ejemplo, en mujeres vemos como ellas van a un baño que de pronto no es en el que ellas se quieren sentar y ese residuo no es real. Entonces, por eso en ocasiones hay que hacer más de una medición. Entonces, uno aceptaría hasta un 10% de residuo, pero hay peores desenlaces cuando es más de 40 centímetros, Mónica. Otro de los conceptos que se debe tener en cuenta en un aumento del residuo posmiccional es si ese eventual residuo posmiccional está generando hematuria a repetición, por ejemplo, o infecciones urinarias a repetición, pues es un residuo que clínicamente representativo y deberíamos tenerlo en cuenta. Además, si es un residuo que fuera de eso nos esté condicionando una insuficiencia renal aguda, pues es un residuo que es clínicamente representativo. Bueno, Carlos me pregunta por cuánto tiempo se deben suministrar los medicamentos complementarios. Yo creo que los medicamentos se deben dar en aquel paciente que no tiene indicación quirúrgica, pero que tiene síntomas que afectan la calidad de vida. Los podemos dar mientras lo utilizan. Pero nuevamente siempre tenemos que tener en cuenta que los medicamentos, en particular los alfa bloqueadores, no tienen un impacto urodinámico, no desobstruyen. A diferencia de lo que puede pasar con los inhibidores de 5 alfa reductasa, que al disminuir el volumen de la próstata sí pueden generar algo de desobstrucción. Entonces es muy importante tenerlos. Ahora, si el paciente va bien, no hay signos de deterioro, no hay variables de mal pronóstico como el índice de producción prostática o una próstata muy grande, los debe usar casi que de manera permanente, ¿sí? Como al usar 5 alfa reductasa disminuye el volumen prostático, podría uno considerar suspenderlos, pero los estudios hasta ahora, el COMBAT, el seguimiento más largo que tiene es a 4 años. Entonces no sabemos qué pasa si los suspendemos y no sabemos cuánto tiempo de seguir, pero seguramente son medicamentos que debe tomar de manera permanente. Y después de cirugía, para contestarle a Carlos, yo pensaría que cuando uno opera al paciente ya puede suspender los medicamentos porque ya su problema está resuelto. En Estados Unidos es muy frecuente que los urólogos dejen a los pacientes hasta por 6 meses con medicamento, lo cual yo no encuentro muy lógico. En ocasiones yo los dejo con 1 mes, en particular nuevamente cuando uso inhibidores de 5 alfa reductasa, también por tema de sangrado. Me parece que eso los puede ayudar a evitar sangrados en el posoperatorio. Luz Elena me dice que me han hablado del doctor Plata y me cuenta que es excelente. Ok. Bueno, Luz Elena, ahí está. No tengo el correo del doctor Plata en el momento. Si quieres que te pueda resolver la duda porque no es el medio para hacerlo, mi correo es exámenes de R como autor, Trujillo, @gmail. Si quieres me puedes contestar por ahí. Tanto Mauricio como yo trabajamos con el plan complementario con Pesar, entonces con mucho gusto te podemos resolver los datos. Ingrid, muchas gracias por la consulta. Podemos mirarlo. Creo que no está planeado en el momento, pero también la idea de estos webinars y de la interacción con ustedes es que nos cuenten qué temas les interesaría tratarlos. Y claro que sí, ya mismo lo anotamos aquí en nuestros pendientes para que ojalá te conectes y buscaremos también un tema para mujeres de síntomas del tracto urinario. Nos quedan todavía 5 minuticos. No sé si Julián quiere hacer algún comentario o si tienen alguna duda también. Estamos dispuestos a conectarlas, a contestarlas. Alguna anotación y es con respecto a hacer más énfasis en realidad del estudio urodinamico y la importancia que tiene el estudio urodinamico. Dentro de poco saldrá un estudio hecho en el Reino Unido donde va a determinar en realidad la importancia de el uso del estudio urodinamico previo a cirugía prostática. Creo que esto nos va a responder muchas de las inquietudes que eventualmente tenemos. Yo definitivamente estoy convencido de la gran utilidad del estudio urodinamico, donde no solamente nos va a evaluar la fase del vaciado, es decir, la contractilidad, de tal manera que podemos determinar si es un detrusor hipocontráctil o si es una obstrucción infravesical, sino también nos va a determinar las alteraciones que pueden haber en la fase del llenado y que puedan estar influyendo en la sintomatología y en la alteración de la sintomatología de los pacientes.
Bueno, Ángela nos dice que quiere hablar de cáncer de próstata. Claro que sí, es de los temas que más tratamos y con mucho gusto lo tendremos en cuenta. Es posible que tengamos atención independiente antes que los riñones se deterioren más. No sé si, Luz Helena, si me quieres aclarar un poquito la pregunta porque no entiendo a qué te refieres. Ana Cristina, no son certificadas. Esto es educación no formal, pero no la tenemos. Doctor Guillermo, bueno, muchas gracias. Muy importante tener el concepto del nefrólogo y creo que usted estará de acuerdo con nosotros en que la creatinina es un examen que si no se ha hecho es probablemente el urólogo el que pueda pescar a estos pacientes con insuficiencia. Yo creo que es prácticamente lo mismo con una dificultad para orinar, para evaluarlo, y es que los pacientes que cuando tienen un volumen evacuado muy bajo, no es frecuente que hagan síntomas. En ese paciente que tiene una función residual muy mala, yo considero que es importante hacer una urodinamia, sobre todo si es un paciente que tiene plan de trasplante o por lo menos un estudio cistoscópico eventualmente, porque como nosotros sabemos, si tiene una vejiga de una capacidad muy disminuida, esto puede tener un impacto negativo en el trasplante renal. Entonces creo que se evalúan más o menos de la misma manera, un poquito más difícil, pero en ellos creo que es muy importante hacer una urodinamia. Cuenta más, doctor Trujillo. Gabriela Ramírez, en pacientes con alteraciones o con un detrusor de mala calidad, ¿se descarta por completo el manejo quirúrgico? ¿Qué opina? Yo pienso que no necesariamente, aunque digamos que lo que debemos decir es que es un paciente que tiene el detrusor dañado, si estamos ante un detrusor acontráctil, es decir, el que definitivamente no hace ni el intento de contraerse, es un paciente que el beneficio va a ser marginal. Y probablemente lo mejor que le podemos ofrecer a él es cateterismos vesicales. Ahora, si es un detrusor hipocontráctil, la manera que yo les digo es, si yo tengo una alteración en la contractilidad y además estoy obstruido, tengo dos problemas. Es probable, y yo creo que vale la pena intentarlo, desobstruirlos y eventualmente que ellos ayuden, orinen haciendo una maniobra de Credé. Nosotros tenemos un estudio publicado de cómo nos fue en los pacientes con alteración de contractilidad y la respuesta es que les fue muy bien, no tan bien como aquellos que tenían un detrusor contráctil, pero efectivamente sí mejoran. Hay dos variables, Gabriela, en el estudio aerodinámico que de alguna manera nos pueden ayudar a determinar qué pacientes se pueden beneficiar de una maniobra desobstructiva, llámese quirúrgica, en pacientes con hipocontractilidad. Uno es la resistencia uretral y la otra es la medición de la pendiente. Son dos números que los sacamos de desglosar la presión del detrusor y desglosar otras variables que lo vemos en la fase del vaciado. Y esto de alguna manera nos ayuda para determinar si ese paciente con hipocontractilidad se beneficia entonces de un tratamiento quirúrgico, probablemente con unas expectativas altas de una buena respuesta al tratamiento quirúrgico. Esto Amanda Solano me pregunta un paciente de 62 años que no tiene problemas urinarios y que hace un examen de control de próstata. Esto estamos hablando ya de un chequeo para detectar cáncer de próstata en un paciente asintomático. Lo mínimo que debería hacerse él es un tacto rectal en el consultorio con su urólogo, un examen de orina, una creatinina para función del riñón y un examen de sangre de la próstata, un antígeno de próstata, que creo que es lo que debería hacer uno como un tamizaje en un paciente asintomático. Luz Helena, la urodinamia, lo que me cuentas es que tienes infección y te necesitas hacer una urodinamia. Probablemente lo más lógico que te recomendaría hacer es que no esperen a que hagas otro examen, sino que si se documenta una infección urinaria, te den un tratamiento y ojalá cuando lleves 5 o 6 días del tratamiento te hagan la urodinamia, porque si tienes el problema de infección recurrente, es muy probable que si esperan a un nuevo cultivo, otra vez esté infectado. Entonces, creo que la conducta que tenemos Julián y yo es hacerlas estando bajo tratamiento. Ana Isabel me pregunta que cuando se solicita una biopsia de próstata sin haber una lesión o aumento prostático, ¿es necesario realizarlo? Yo diría que no. La razón para realizar una biopsia de próstata es o bien tener el examen de sangre alterado o que el urólogo en el tacto haya encontrado algo anormal. Entonces, la biopsia la hacemos cuando sospechamos un cáncer de próstata y esos serían los dos escenarios en que la daría. Bueno, nos queda un minuto, vamos a ver qué preguntas tenemos. ¿Qué podemos pedir a un paciente joven que refiere escape de orina posmiccional de manera eventual?
Ingrid, muy importante descartar en nuestros pacientes trauma. Con alguna frecuencia vemos pacientes que tienen lo que llamamos un trauma de horcajadas, que es el que está en la bicicleta y se cae y se pega acá, que hacen trauma letral y eso genera estrechez de la uretra. Entonces, una es descartar eso, dos, descartar eventualmente hiperactividad de la vejiga, tres, cuerpos extraños. Bueno, vamos a contestar las últimas dos, ya estamos terminando. Alexander Puentes, la evaluación ecográfica, Alexander, yo creo que es suficiente con una ecografía transabdominal. Yo creo que hay pocas razones para hacer una ecografía transrectal, quizás la única, hacer una biopsia o en pacientes con hematospermia, con sangre en el CV. Y Miriam Estela, ya para cerrar, un paciente después de un año de cirugía de próstata no presenta mejoría continua de incontinencia moderada y dificultad para tomar la urodinamia. ¿Qué pronóstico tendría? Hay que ver si es una cirugía por cáncer de próstata o por crecimiento benigno. Podría pasar en cáncer de próstata. Entonces, descartaríamos una estrechez uretral y eventualmente hacer una videourinamia. Nuevamente, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, Vilena, te doy mi correo nuevamente, exámenesdrtrujillo@gmail. Si quieres, mándame tu pregunta por ahí. Muchas gracias a todos por contestarse y cualquier cosa estaremos pendientes. Entonces, que tengan una buena noche y nuevamente muchas gracias por la participación tan activa.